vamos a invitar a la ingeniera Débora Gasso, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Hola. Hola. Para que dé esta primera conferencia, bases ecofisiológicas para minimizar las brechas de rendimiento en soja. Y la voy a presentar brevemente. Débora Gasso es ingeniera agrónomo, es estudiante de maestría en la UDELAR, es investigadora adjunto en Fisiología de Cultivos en el INIA y es integrante del programa de cultivos de INIA La Estanzuela. Sin más, Débora, perdón, antes de que empiece, vamos a tener la conferencia de Débora Gasso, después la de Sebastián Basili, y va a haber un bloque de preguntas previo a un coffee break, con lo cual, les repito, a través del SMS 098 46 1000 1000 van a poder estar enviando consultas para estos dos primeros expositores. Ahora sí, adelante y gracias. Gracias, Diego, por la presentación. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar participando de esta jornada. Y bueno, me tocó la primera presentación, la cual le llamamos bases ecofisiológicas para minimizar las brechas de rendimiento en el cultivo de soja. Bueno, ¿en qué se va a estar basando mi presentación? Tomamos como base un poco la consigna de lo que fue la jornada, donde se representaban esas dos piecitas de un puzzle, las cuales debían encastrar en una coyuntura compleja. Y para ello hay que buscar las mejores estrategias. Entonces esas piecitas las podíamos estar viendo como dos engranajes, donde uno de ellos podía estar representado por el ambiente, lo que es la radiación, temperatura, el fotoperíodo y la precipitación que nos da el balance hídrico del suelo, y el otro por el cultivo en sí, el manejo que hagamos del cultivo, que bueno, lo que decidamos de fecha de siembra y grupo de madurez, que va a determinar la fenología y la ubicación del periodo crítico, y por tanto la captura de recursos que tengamos de radiación y agua, y la nutrición y cómo manejemos los factores reductores. Entonces, el temario que vamos a estar tocando va a ser brevemente pasar por describir cuáles son las variables que determinan el rendimiento potencial y una breve caracterización de la zafra 1314. Bueno, cuáles son los potenciales de rendimiento y crecimiento para nuestro país, medido en una serie de trabajos que hemos llevado en esta última zafra. Y, bueno, variables de manejo, cuáles son aquellas variables que puedo estar controlando para disminuir las brechas de rendimiento en diferentes ambientes. Y finalmente algunas consideraciones finales y algunos breves comentarios para la próxima zafra. Entonces, el rendimiento lo podemos pensar como que en diferentes escalones, donde el primer escalón es donde tenemos el 100% del rendimiento, y es aquel rendimiento potencial, el cual está definido por la oferta ambiental que tenemos, la radiación, la temperatura y fotoperíodo que determinan la duración de las etapas, el potencial en sí del genotipo y el desarrollo que tiene la canopia, que tiene que ver con características como ángulo de la hoja y el desarrollo que logra. Y un segundo escalón donde se ubica el rendimiento máximo alcanzable, que es aquel rendimiento limitado por agua. Y luego tenemos un tercer escalón donde es el rendimiento actual o el rendimiento real, donde también están implicados los nutrientes y los factores reductores, que son las plagas y malezas, enfermedades. Entonces, en esta primera etapa vamos a estar mirando el rendimiento potencial, describiendo las variables que lo determinan y en qué nivel de rendimiento potencial nos podemos estar ubicando. Entonces, como decíamos, el rendimiento potencial, que está definido por el genotipo, y las condiciones ambientales, que son la radiación, la temperatura y el fotoperíodo. ¿De qué manera actúan estas? Bueno, la radiación nos define la energía disponible que tenemos para ser fotosintéticamente transformada en carbohidratos, y la temperatura y el fotoperíodo nos van a estar definiendo la duración de las diferentes etapas. Entonces, estas dos en su conjunto me van a definir la cantidad, la acumulación de fuente, de cantidad de materia seca vegetativa, la tasa de crecimiento que voy a tener en el periodo crítico, y por tanto la acumulación que va a tener en el periodo reproductivo y el rendimiento final.
¿Cómo fueron algunas de estas variables determinantes del rendimiento ambientales en la zafra pasada? Acá tenemos representados en la línea roja las temperaturas medias históricas para la estanzuela, para una serie de 30 años. En la línea verde, las temperaturas medias para la zafra 13-14 y en la sur las temperaturas máximas. Como recordarán, en diciembre fue cuando ocurrió una ola de calor. ¿Y qué implicancia puede estar teniendo esto? Bueno, las etapas vegetativas, las etapas que estaban ocurriendo en ese momento se van a estar acortando. Y varios días tenemos que las temperaturas máximas estuvieron por encima de 30 grados, que es la barrera, es la temperatura a partir de la cual está reportado que donde comienza una alta senescencia de vainas. Por tanto, esto tendría implicancias en el rendimiento potencial que tuvimos en la zafra 13-14. ¿Cómo actúan estos parámetros, fotoperíodo y temperatura? Bueno, el fotoperíodo, la soja, como recordarán, es una planta de día corto, por tanto, en la medida que acortamos la duración del día, se reduce la duración de las fases. Y esta respuesta es dependiente del grupo de madurez. En la medida que incrementamos el grupo de madurez, el fotoperíodo crítico a partir del cual la respuesta es menor y la sensibilidad es mayor dado por la pendiente que vemos ahí. Y en nuestras condiciones nos estaríamos ubicando en un fotoperíodo de 12 a 14 grados, por tanto en zona de respuesta para la mayor parte de los genotipos, de los grupos de madurez. Los grupos de madurez que se siembran a nivel comercial estarían representados por las curvas que representan los grupos medios a altos. Luego la respuesta a la temperatura, tenemos una respuesta típica al desarrollo de la temperatura, donde en un rango de temperaturas máximas, en un rango de temperaturas medias, la tasa de desarrollo se maximiza. Por tanto, estos dos factores van a estar implicados en la etapa vegetativa, definida por la barrita esta que va de emergencia R1, donde el fotoperíodo va a estar determinando la llegada a R0, o sea, la inducción floral, y luego la temperatura, la llegada a R1. Luego, en la etapa reproductiva, a diferencia de otros cultivos, la duración de esta depende de los dos factores en forma multiplicativa. Por tanto, en general, lo que vamos a tener es una cierta compensación, porque en la medida que nos ubicamos en fotoperíodos más largos, pensando en enero, el fotoperíodo será menos inductivo y tendremos temperaturas mayores, más inductivas. Y a la inversa pasarían cuando ubicamos la etapa de llenado de grano más hacia el otoño, donde el fotoperíodo es más inductivo y las temperaturas menos. Entonces, ¿cómo fueron las condiciones de radiación? Otro factor que determina el rendimiento potencial que pudo ser alcanzable ese año, como en la zafra 13-14. Bueno, tenemos que en la línea roja representado la media móvil de cada 5 días de la radiación disponible para la zafra 13-14 y en la azul la radiación histórica. Como recordarán, en el mes de febrero fue donde hubieron las mayores diferencias respecto a la radiación promedio. Si vamos a cuantificar, bueno, estas diferencias de cuánto fueron cuantitativamente, tenemos que en la segunda quincena de enero y en febrero fueron donde se vieron las mayores diferencias, llegando en una quincena de enero a tener menos 30% de radiación acumulada en una quincena. Esto es importante porque el recurso de radiación no nos dice mucho cuando lo vemos las diferencias diarias, sino que es importante verlo en cierto periodo la acumulación de esto. Y como recordarán, esto se debió a las lluvias excepcionales que hubieron durante los meses de febrero, los meses de verano de enero y febrero.
¿Qué implicancias puede estar teniendo en el rendimiento potencial que se puede alcanzar la falta de radiación? Bueno, hay implicancias en las estructuras reproductivas. Acá lo que vemos en esta figura es la sobrevivencia de vainas. En el cuadrante de arriba tenemos las vainas grandes y en el cuadrante de abajo las vainas chicas en diferentes tratamientos de sombreado. Lo que vemos en las vainas grandes, no hay una alta mortalidad con sombreados que van hasta 15 días. Pero cuando vemos qué pasó en las vainas chicas, podemos llegar a tener mortalidades de sobrevivencias de 35%, o sea que hay una alta mortalidad de vainas cuando lo sometemos a periodos de sombreado largos y eso ocurre tarde en la etapa de definición de vainas. Entonces, ¿cuáles son los potenciales de rendimiento y crecimiento para grupos intermedios y cortos en nuestras condiciones? Esta figura es de un trabajo que hizo Andrés Berger, donde simulaba los potenciales de rendimiento de grupos muy cortos hasta largos. Y acá lo que veía es que los grupos muy cortos, como 4 menores, podían estar teniendo una ventaja en siembras muy tempranas, y ya que estos van a estar ubicando el periodo crítico en la zona de mayor oferta ambiental. Y en los grupos intermedios y largos no hay una ventaja clara de siembras muy tempranas a normales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, y luego en siembras tardías todos caen por menor oferta de recursos. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Es que cuando nos vamos a los rendimientos actuales, los rendimientos que se concretan, esos grupos son los que tienen las mayores brechas de rendimiento, producto de que ubican el periodo crítico en una zona de alta probabilidad de déficit. Y las menores brechas se ven en siembras normales de noviembre y en siembras tardías, donde ya gran parte del rendimiento está comprometido por oferta ambiental. Entonces, en la zafra pasada generamos una serie de información con grupos muy cortos y tempranos de potenciales de rendimiento que podían alcanzar estos materiales en siembras muy tempranas como principios de octubre y siembras normales como noviembre. Esta es la fenología que teníamos en esos materiales, que iban desde tan cortos como 3,8 hasta intermedios como 5,5. En la barra azul tenemos representado el periodo vegetativo, en la roja el reproductivo temprano y en la verde el periodo crítico, que va de R3 a R6. Como vemos en este caso, o sea, logramos el objetivo que era ubicar el periodo crítico en la zona de mayor oferta ambiental. Cuando estos mismos grupos los sembramos en noviembre, lo que sucedió es que un poco lo que pasa con las siembras a nivel comercial, donde lo que se apunta es a evitar que el periodo crítico se ubique principalmente en zona de alta probabilidad de déficit como es enero, sino que en estos grupos intermedios los vamos a estar ubicando más en febrero, donde el rendimiento potencial está comprometido por menor oferta de radiación. ¿A qué apuntamos entonces cuando pensamos en rendimiento potencial? A tener la mayor intercepción, o sea, el 95% de la radiación interceptada lo antes posible. O sea, lograr el área foliar crítico lo antes posible. Esto va a estar determinando la cobertura del suelo que tengamos, va a estar determinando el consumo de agua, que está definido por la curva de Kc que tiene el cultivo. Entonces, lo que vamos a estar apuntando es a lograr el Kc máximo. Cuando pensamos en potencial, lograr ese Kc máximo lo antes posible, y ese Kc va a estar dependiendo de la cobertura. Entonces, esto es algo importante porque un cultivo que tenga
cobertura total, pero el crecimiento no fue exuberante, va a estar teniendo una demanda evapotranspirativa dada por la demanda evapotranspirativa del cultivo, que está dada por el KC, va a ser la máxima, y un cultivo que tenga un área foliar mucho más alta, con un crecimiento más exuberante, va a tener una misma demanda evapotranspirativa. Bueno, entonces, ¿cómo fue el crecimiento de estos diferentes grupos de muy cortos a intermedio? Lo que vemos es que no hubo diferencias en esta curva. Está representado el área foliar, o sea, la cobertura que hace en el suelo, en el ciclo del cultivo. Y el crecimiento inicial, para estas siembras que fueron muy tempranas, como 8 de octubre, fue lento, producto de que gran parte del crecimiento vegetativo se está ubicando con temperaturas frescas en los meses de primavera. Entonces, no se logró cobertura en esos cultivos, no tuvieron cobertura total, no alcanzaron el IAF crítico temprano, al inicio del periodo crítico. En el caso de los grupos intermedios, que alcanzarán R3 más tarde, sí alcanzaron cobertura total previo al inicio del periodo crítico. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el crecimiento? ¿Cómo acumularon biomasa esos materiales? Lógicamente, lo esperable es que si estamos apuntando a potencial y la cobertura que hacían del suelo, o sea, la captura de radiación era similar para los grupos cortos a los intermedios, las tasas de crecimiento tendrían que ser parecidas. Y lo que vemos es que la curva de acumulación de biomasa de todos los grupos en el ciclo del cultivo fue similar. No se vieron grandes diferencias en tasa de crecimiento entre los grupos. Y alcanzamos R6 con una acumulación de biomasa total que andaba en 8 a 10 toneladas. Si pensamos que en este estado de desarrollo todavía no comenzó una senescencia ligera de hojas, y que esto es aproximadamente representa la biomasa total que podemos acumular, y un índice cosecha para soja, un índice promedio andaría en 0,4, debemos estar esperando un rendimiento que ande de 3,2 a 4 toneladas. Ahora, ¿qué pasó cuando estos mismos materiales los ubicamos en siembras de noviembre? Bueno, lógicamente tuvimos un crecimiento inicial más rápido, pero de la misma forma ese crecimiento no se diferenció entre los grupos. Y en este caso sí alcanzamos cobertura total muy temprano en la estación de crecimiento. Y de vuelta, el crecimiento que medimos en esos materiales, si bien tuvimos tasas de crecimiento más altas, producto del ambiente en el cual estaban ocurriendo ese crecimiento vegetativo con temperaturas más altas, y alcanzamos R6 con mayor biomasa acumulada, por tanto estaríamos esperando un rendimiento que ande en las 4,8 toneladas. Entonces, finalmente, ¿qué pasó con el rendimiento? En siembras muy tempranas no contactamos una ventaja clara de los grupos muy cortos, sino que los que tuvieron mayores ventajas fueron, acá tenemos las siembras de octubre representadas en la primera barra para cada uno de los grupos de madurez, y en la segunda barra tenemos los rendimientos para las siembras de noviembre. En cada uno la barrita se corresponde con los desvíos estándar. Cada una de las barritas que van a estar viendo se van a estar correspondiendo con eso. Y los rendimientos de octubre, como les decía, no tuvieron una ventaja respecto a los de noviembre, ya que la condición de crecimiento en este cultivo, donde la tecnología que se usó es como si fueran siembras tradicionales, sembrados a 0,4 distanciamiento entre hilera, con poblaciones promedio de 260.000 plantas, en un ambiente de crecimiento donde se ubica con temperaturas frescas, no logramos un crecimiento que exprese el máximo potencial. Y en las siembras de noviembre, con
donde el llenado de grano se ubicó, el periodo crítico se ubicó principalmente en febrero, con menor oferta ambiental, el ambiente de la zafra 1314 estaba definiendo un rendimiento potencial que estaba cercano a los 5.000 kilos. Bueno, entonces hasta ahora nos estuvimos ubicando en la parte de lo que es la barrita verde del rendimiento potencial. Y de aquí en más nos vamos a estar atendiendo a lo que es el rendimiento alcanzable, el limitado por agua. Entonces, rendimiento alcanzable y real. Si volvemos al esquema de los engranajes, donde uno representaba el ambiente y el otro el manejo del cultivo que hacemos, nos preguntamos, bueno, si hay margen para reducir las brechas entre el rendimiento real y el alcanzable y en qué variables de manejo puede encontrar ese margen. Entonces hacemos una especie de punteo de lista de las variables de manejo que puedo estar controlando. Tenemos a la fecha de siembra, la variedad por el grupo de madurez, el arreglo espacial, que va a estar definido por la combinación de población y distancia intrilera, la fertilidad y los factores reductores, plagas, malezas, enfermedades. Bueno, en esta oportunidad, no vamos a estar atendiendo lo que son los factores reductores y fertilidad lo va a estar tratando Jorge ahora más tarde. Así que nos estaremos concentrando en estas tres variables. Fecha de siembra. Esto es una serie de trabajos que ya tienen sus años, que se arrancaron cuando los primeros años de la expansión del cultivo y fueron llevados adelante por Sergio Cereta y Jorge Sauchit y también con el apoyo de Calmer y Ausid. Y aquí lo que buscaban eran la respuesta de un grupo de variedades de un grupo de madurez bien amplio que iban de 3 hasta 8 en siembras tan diversas como muy tempranas como septiembre hasta muy tardes como enero. Y lo que vieron un poco es bueno, que en noviembre, como saben, fueron donde se lograban los mayores rendimientos. Acá lo que estamos viendo es el rendimiento promedio de 6 zafras, producto de la probabilidad de ubicar el periodo crítico en zona de altas déficits. En siembras tempranas como octubre había mucha variabilidad, dependiendo de las condiciones hídricas del lugar donde se está ubicando el periodo crítico, y en siembras muy tardías el rendimiento bajaba por ofertas de recursos. Y en siembras muy tempranas encontraron una alta variabilidad. Entonces, ¿cómo es la respuesta del cultivo a una de las variables que hace al arreglo espacial como es la población? Acá tenemos que un tipo de respuesta podemos tener en un ambiente de alto potencial, donde el plató se puede estar alcanzando a partir de las 30 plantas por metro cuadrado. En cambio, cuando nos estamos ubicando en un ambiente de baja productividad, tenemos también un plató, pero que se alcanza más tarde. Y en el caso de que estemos en un ambiente de sequía terminal, ese plató es más acotado y cuando nos vamos a alta cantidad de plantas se estaría perjudicando el rendimiento. Entonces, en nuestras condiciones, la población objetivo va a ser la mínima que permita maximizar los rendimientos y minimizar el uso del agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras condiciones? Lo que tenemos es una combinación de ambientes de primera y segunda y dentro de ellos ambientes de alto y bajo potencial. Y esto en el marco de un escenario donde hay variabilidad de lluvias, donde el almacenaje de los suelos es limitado y el objetivo es alcanzar el periodo crítico con una situación hídrica satisfactoria, o sea, lo mejor posible. Entonces nos preguntamos un poco qué juego tenemos, variando el arreglo espacial, en donde hipotéticamente tendríamos dos cultivos que sigan estas dos curvas de crecimiento, donde representamos el área foliar o la cobertura del suelo en el tiempo, y en la curva azul estamos representando un cultivo con un crecimiento inicial más lento
y en la curva roja un cultivo que crece más rápido. En cada uno de estos dos cultivos, por tanto, estaríamos representando dos curvas de KC del cultivo que nos definen la evapotranspiración de cultivo y la demanda evaporativa. Entonces, un poco la pregunta en esto es, un poco la pregunta en esto es si con un crecimiento inicial más lento nos estamos asegurando ubicarnos en la curva que va por la curva roja, representada allí donde retrasamos, a través de retrasar la llegada al KC máximo, estamos conservando el agua en el suelo. Ahora, la evapotranspiración que tenemos antes de alcanzar cobertura total es muy variable y puede ser tan variable como lo que se representa acá y se puede estar ubicando en la curva azul en la medida que tengamos precipitaciones esporádicas. Entonces, en el caso de que esperemos que hayan precipitaciones esporádicas, lo que nos estaremos haciendo es ubicarnos en la curva de más arriba y el agua no va a estar siendo capitalizada en crecimiento del cultivo, sino que va a estar siendo gastada en evaporación directa del suelo. Bueno, entonces, en las últimas zafras generamos una serie de información donde teníamos un rango de grupos de madurez y los ubicábamos en un rango de poblaciones que iban de 20 a 50 plantas por metro cuadrado, y estos estaban en ambientes con riego, que están representados con las curvas en los colores azules y verdes, y ambientes en secano representados a través de las curvas en colores más cálidos. Estos fueron datos que se generaron en la zafra 12-13, y como vemos claramente el secano se diferencia del riego, pero si vemos dentro del secano, en poblaciones tan amplias como de 20 a 50 plantas por metro cuadrado, la cobertura que estaba haciendo del suelo no se diferenció. O sea, la tasa de crecimiento y la intercepción de radiación lograba ser la misma. La planta lograba compensar en ese rango de poblaciones. Y alcanzábamos cobertura total del suelo temprano, previo al inicio del periodo crítico. En la próxima zafra nos fuimos a un rango de poblaciones más amplias, buscando zona de respuesta. Entonces estuvimos desde 15 a 60 plantas por metro cuadrado. Las curvas se corresponden con lo mismo de las colores azules y verdes en riego y los colores naranjas y rojos en secano. Y lo que vemos, de vuelta, que en un rango más amplio de poblaciones, el cultivo lograba tal compensación de que no se diferenciaba la cobertura que estaba haciendo del suelo. Y se alcanza cobertura total temprano. Ahora, eso era para un promedio de un rango de grupos de madurez que iban de 5 a 6,8. Ahora, si vamos a ver si esto se diferenció entre distintos grupos de madurez, lo que vemos es que en el grupo 6-8 tuvimos un crecimiento más lento al inicio, pero en ambos, en cualquiera de las poblaciones en ese rango amplio, se logra cobertura previo al inicio del periodo crítico y no se diferencia el crecimiento inicial. Esto es importante porque, como habíamos mencionado, el consumo del agua depende de la cobertura que hace el cultivo del suelo. Por tanto, en la medida que la cobertura está siendo la misma en poblaciones que van desde 15 hasta 60 plantas por metro cuadrado, el consumo de agua que están teniendo es el mismo. Entonces, ¿qué pasó con el crecimiento? Lo que era esperable, si la cobertura es similar, tuvimos tasas de crecimiento muy parecidas entre las poblaciones y alcanzamos el final del llenado de grano con una biomasa acumulada que estaba entre 12 y 14 toneladas. Entonces, un poco acá nos preguntamos nos llamó un poco la atención
cómo lograban acumulaciones de biomasa, crecimiento similar, poblaciones de un rango tan amplio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si en las poblaciones muy bajas estaba destinando gran parte de esa biomasa a estructuras vegetativas y a ramificación de la planta. Entonces fuimos a ver, bueno, de la biomasa esa total, que estaba entre 12 y 14 toneladas, cuánto estaba siendo destinado a estructuras vegetativas, ramificaciones, hojas, y cuánto estaba siendo destinado a vainas. Las vainas que estaban en el periodo de fin de llenado. Y lo que vemos en las barras verdes se representa la biomasa que estaba destinada en estructuras vegetativas, y en la barra marroncita lo que estaba en vainas. Y como vemos, no hay diferencias. Seguramente las poblaciones más bajas estaban destinando más biomasa vegetativa a ramificaciones, pero la biomasa que se estaba representando en estructuras reproductivas era similar. Entonces, ¿qué pasó con el rendimiento? En la zafra 12-13 vimos que en el rango de poblaciones que probamos, si bien encontramos diferencias significativas que estuvieron en el entorno de 200 kilos, los rendimientos fueron muy similares y no se constató un patrón claro. En la zafra siguiente, 13-14, el rendimiento se ubicó un escalón más arriba, estábamos en torno a 5.000 kilos, pero en un rango de poblaciones más amplias pasó un poco lo mismo. Habían algunas diferencias estadísticas en torno a 300 kilos, pero sin un patrón claro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿cómo fue que actuó la capacidad de compensación? Bueno, como sabemos, el cultivo de soja tiene una alta capacidad de compensación, y en este caso estábamos constatando que eso se estaba expresando en ese rango de poblaciones tan amplio. En las barras tenemos representado el número de granos por metro cuadrado, y en la línea el número de granos por planta. Entonces, en las poblaciones bajas se logró compensar a través de incrementar el número de granos por planta la menor cantidad de plantas que tenía. Y el peso de 1000 semillas, como es conocido, tiene poca sensibilidad a la población, y fue muy similar en todas las poblaciones. Bueno, entonces esta alta capacidad de compensación, nos preguntamos un poco si es posible que se exprese también en ambientes restrictivos. En esta foto se representa un sitio que estaba ubicado en la zona este, en la zona baja del este, donde tenemos una serie de experimentos. ¿Qué fue lo que pasó con el promedio de dos sitios que teníamos? En la zafra 12-13 no encontramos diferencias en el rendimiento, y el rango de poblaciones que estábamos explorando en plantas implantadas iba de 20 a un poquito menos que 35. Ahora, en el año 13-14, donde la capacidad de crecimiento del cultivo vemos que es menor, o sea, estamos en rendimientos entre 2.000 y 2.500 kilos, y en este año estábamos en rendimientos que obviamente el cultivo tuvo capacidad de crecimiento, donde los rendimientos rondaban los 4.000 kilos. Entonces, cuando nos ubicamos en la zafra 13-14, los rendimientos se vieron afectados a partir de las 20 plantas implantadas por metro cuadrado. Y contactamos una especie de plató entre las 20 y 30 plantas.
En otros ambientes también ubicados en la zona este, pero ambientes que le podríamos llamar de potenciales intermedios, como son las lomadas del este, en la zafra 1213 teníamos una serie de experimentos donde evaluábamos poblaciones en un rango que iba de 15 a 45 y no vimos diferencias en el rendimiento. Y aquí teníamos un rango de grupos de madurez que iba de 5 a 6,8 y vemos que el patrón se correspondió entre los grupos de madurez, ninguno de ellos tenía diferencias. Entonces, resumiendo un poco esta primera parte, podemos decir que los rendimientos cercanos a 5 toneladas se pueden lograr con variedades que estuvieron en un rango de grupos de madurez de 4 hasta 6,8. Que en siembras muy tempranas, con distancias trilera de 0,4, no se expresó el potencial esperado porque las tasas de crecimiento fueron bajas y no se alcanzó la cobertura total en R3. El potencial de rendimiento se puede lograr con densidades de siembra bajas, que en ambientes de alto potencial, donde hay condiciones favorables para el crecimiento y que se exprese esa capacidad de compensación y donde la implantación fue uniforme, el cultivo llegó a compensar en poblaciones tan bajas como 15 plantas por metro cuadrado. En cambio, en ambientes más restrictivos, por debajo de 15 plantas, va a ser muy probable que sí se afecte el rendimiento. Y una cosa importante, que en ningún caso contrastamos pérdida de rendimiento por utilizar altas poblaciones. Entonces, un poco en la misma lógica de pensamiento, donde tenemos el esquema que representaba el ambiente y el cultivo, el manejo del cultivo, nos hacemos la pregunta de si hay margen de maniobra en una situación de segunda y en qué variable de manejo puedo tener ese margen. Si miramos las tres variables que estábamos manejando, la fecha de siembra lógicamente va a estar acotada y el grupo de madurez en cierta manera también, porque estamos ubicándonos en una estación de crecimiento más acotada. Entonces vamos a estar viendo a ver qué juego tenemos a través del arreglo espacial y qué es lo que sucede con el consumo del agua y si es posible utilizar una estrategia conservadora para asegurar una condición hídrica aceptable en el periodo crítico. O sea, que si a través del juego que podamos tener en estas variables vamos a poder estar modificando las curvas de evapotranspiración del cultivo y si el usar una estrategia más conservadora, que a lo que se le puede llamar un distanciamiento entre hileras más grande o poblaciones más bajas, apuntando a conservar el agua, nos estaría asegurando estarnos ubicando en esta curva, por tanto, tener una baja evapotranspiración y conservar agua hacia el periodo crítico. Entonces, en la zafra anterior generamos una serie de información en segunda, donde teníamos un rango de poblaciones que iba de tan bajos como 10 plantas por metro cuadrado hasta 60 plantas por metro cuadrado. Lo que tuvimos es que en una zafra donde las condiciones de crecimiento eran excepcionales, en este rango de poblaciones tan amplias, el crecimiento del cultivo fue similar para ese rango de poblaciones. La cobertura del suelo fue similar, por tanto el crecimiento también fue muy parecido, solo en la línea que está representada en rojo, que es la población más alta, tuvimos mayor acumulación de biomasa al inicio. Pero luego alcanzamos R6 con biomasas máximas que estaban en torno a 9.000 kilos, lógicamente menores que en siembras de primera, y estaríamos esperando un rendimiento de 3.600 kilos más o menos. Y los rendimientos estuvieron en torno a 3.700 kilos, y yo acá no les puse, pero esto no tenía diferencias estadísticas, o sea que en este rango de poblaciones
en un ambiente como fue la zafra anterior, con condiciones excepcionales de crecimiento, no tuvimos diferencias en un rango de poblaciones tan amplias. Otra variable que nos puede estar modificando la cobertura, la velocidad con la que cubre el suelo y cultivo y por tanto el consumo de agua que hace, es la combinación de la distancia entre hilera y la población. En estas curvas tenemos representado la combinación de distancias entre hileras de 0,19 y 0,38 y poblaciones normales de 35 plantas y altas de 48 plantas por metro cuadrado. Lo que vemos, estos fueron datos que se generaron en la zafra 1314 y la cobertura que el cultivo hizo del suelo fue parecida, solo al inicio hubieron pequeñas diferencias de aquellos distanciamientos más cortos en la cobertura que hace el suelo. Pero todos alcanzaron la cobertura total muy temprano. Esto eran siembras de segunda, del 10 de diciembre, y en mediados de enero todos tenían cobertura total. ¿Qué pasó con el rendimiento de esto? Si bien no habían diferencias estadísticas claras, sí vimos una tendencia de que en ninguno de los grupos que teníamos representados en estos experimentos contactamos una ventaja de las siembras a mayor espaciamiento entre hileras. Y en promedio lo que pasó es que hubo una tendencia a mayor rendimiento en los distanciamientos más cercanos. Otras implicancias que podemos tener manejando la distancia entre hilera es como consecuencia un efecto en la implantación por el solo hecho de que la misma cantidad de semillas las vamos a estar distribuyendo en el doble de hileras, o sea, en el doble de espacio. Acá vemos algunos datos que medimos de las plantas logradas, las que se implantaron y las semillas que fueron sembradas. Cada uno de los grupos está representando una combinación de las dos distancias entre hileras y las dos poblaciones. En estos dos grupos representamos a las distancias entre hileras de 0,19 y en estos dos de 0,38. Y la línea representa la línea 1,1. O sea, en la medida que nos alejamos más de esa línea, estamos teniendo una peor implantación. Y en promedio tuvimos que con el mayor distanciamiento, la implantación fue más desfavorable que con un distanciamiento de 0,19, donde las semillas se estaban distribuyendo en una mayor cantidad de hileras. Otro aspecto que nos puede estar afectando en la implantación que logramos es la población en la que apuntamos. Acá generamos alguna información del cómo nos bajaba la implantación en la medida que nos queríamos ir a poblaciones más altas. Por tanto, en la medida que apuntamos a poblaciones más altas, no solo tenemos el gasto adicional en semilla, sino en considerar que probablemente vamos a tener una implantación más deficitaria. Entonces, algunas consideraciones finales y comentarios para esta zafra, que el escenario que tenemos para la próxima zafra es que sin duda pensamos que es un escenario muy desafiante porque los rendimientos de equilibrio van a ser altos en el contexto de los precios que tiene hoy en día la soja, pero a favor que las perspectivas son de un año niña, entonces probablemente las siembras de primera se pueden estar iniciando con el perfil recargado. Los potenciales de rendimiento vimos que se podían alcanzar con densidades bajas, que se pueden lograr rendimientos en torno a 5 toneladas con grupos de madurez que fueron de 4 a 6,8. Y en ambientes de alto potencial, pensando en que si vamos a tener buenas condiciones de implantación, en que las siembras de primera se van a arrancar con buena condición hídrica en el suelo
y que la calidad de siembra va a ser buena, que sería posible reducir las densidades de siembra sin afectar el rendimiento. Y que en una coyuntura de alto rendimiento de equilibrio, el costo de la semilla toma relevancia. Y en ambientes de bajo potencial, las estrategias conservadoras no asegurarían que se alcance un desarrollo aceptable al inicio del periodo crítico, por lo que vimos, que enfatizamos de que la evaporación, la evapotranspiración que van a tener esos cultivos depende mucho de las lluvias que ocurran durante ese crecimiento vegetativo. Entonces no tengo un escenario asegurado si apunto a estrategias conservadoras en esos ambientes. Y en las situaciones donde el crecimiento es deficitario y no hay capacidad para alcanzar suficiente compensación, el rendimiento se reduce con densidades menores. Y la implantación es un aspecto crítico en ambientes de menor potencial, porque seguramente la planta no va a lograr expresar compensación, por tanto se va a estar afectando el rendimiento, y que es una variable que depende de varios factores, como es el rastrojo, el agua en el suelo, la densidad objetiva. Y en situaciones desfavorables, la recuperación de plantas vimos que puede ser tan solo como 50%, que nos parece que es un aspecto importante a tener en cuenta, lo variable que es y los valores tan bajos que podemos llegar a contratar. Y bueno, ya para ir terminando, quería mostrarles esto que cuando hablamos de ambientes de bajo potencial y de alto potencial, no nos estamos refiriendo sencillamente a zonas distintas, sino mostrar un poco la variabilidad que podemos llegar a tener dentro de una misma chacra. Esto lo hicimos con una imagen satelital, que es un campo de ADP, con el cual tenemos algunos trabajos, y lo que tenemos representado allí es el área foliar que tenía el cultivo al 1 de enero, cuando aún no habían comenzado las lluvias, y teníamos una variación que iba de los colores rojos desde menor de 1 a colores verdes de poco más de 5. Y esto era una soja de primera y esto era una soja de segunda, y vemos la variabilidad que había adentro de la chacra. Cuando nos vamos a lo mismo, pero luego de que empezó a llover, obviamente se recuperó el crecimiento del cultivo, pero se sigue manteniendo esas diferencias. No logró compensar las diferencias que se expresaban en el momento donde sí habían deficiencias de agua. Y por acá sería. Muchas gracias.